Saludo con gusto a la embajadora eminente de México, Marta Bárcena. Marta, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme, Guillermo. Es siempre un gusto estar contigo y conversar sobre temas internacionales y de la relación con Estados Unidos. Muchas gracias nuevamente. Se ha hablado abundantemente de la polémica declaración del expresidente Donald Trump. Seguramente la escuchaste, se ha hablado en todos los medios. La reunión a la que alude el expresidente Trump ocurrió en junio de 2019, la encabezó el canciller Marcelo Ebrard. Tú en aquel momento fungías como embajadora de México en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes platicar de lo que sucedió en esa reunión, Marta? Mira, las negociaciones con Estados Unidos respecto a la amenaza de imposición de aranceles por parte del presidente Trump comenzaron efectivamente el miércoles 5 de junio en Estados Unidos. Hay que recordar que el entonces presidente Trump amenazó con imponer aranceles basándose en una ley que solo se ha aplicado hasta este momento a los enemigos de Estados Unidos por amenaza a su seguridad nacional. Por lo tanto, cuando Trump anunció que quería imponer aranceles a México con base en la ley, hubo significativas protestas del sector privado americano, de los congresistas demócratas y de algunos senadores republicanos. Sin embargo, pues había que negociar con el gobierno de los Estados Unidos y hay que señalar que varios de los principales funcionarios del gobierno de los Estados Unidos estaban fuera de Washington en el momento en que Trump anunció su deseo de imponer esa medida y desconocían la intención de Trump de imponerla. Entonces, el miércoles 5 de junio hubo una reunión en la Casa Blanca que encabezaron Marcelo Ebrard por México y el vicepresidente Mike Pence por los Estados Unidos, en donde se discutió y se habló de el elevado flujo de migrantes que estaban llegando a los Estados Unidos a través de México y cruzando la frontera. Me recuerdo que, entre otras cosas, el secretario de Agricultura, que estaba presente en la reunión, les recordó a los americanos que esto se debía en buena medida a los problemas en los sectores agrícolas de Centroamérica por la plaga de la roya, la sequía, etcétera. Y, en fin, al terminar esa reunión en donde se sentaron las bases, los 4 puntos que después se dieron a conocer en el documento público y oficial que se emitió el viernes 7, Jared Kushner invitó a Marcelo Ebrard a hablar un momento con el presidente Trump. Fue el secretario Ebrard solo, nadie más de la delegación lo acompañó, así que nadie más de la delegación ni yo podemos decir que se habló en esa reunión. Los días siguientes, jueves y viernes, hubo reuniones de negociación en el Departamento de Estado. Los americanos insistían en querer firmar un acuerdo de tercer país seguro, que era algo que ya habían propuesto al gobierno de México desde 2018, desde que Peña Nieto era el presidente de México. Y hay que recordar que en noviembre de 2018, Marcelo Ebrard había aceptado y negociado, aún antes de la toma de posesión del licenciado López Obrador, el acuerdo de Quédate en México. Y sobre esa negociación, pues yo no tenía conocimiento de ella, me lo presentó o así se manejó como una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos, y hasta que se publicó un libro llamado Border Wars en 2020 quedó claro que él y a través de Javier López Casarín habían negociado el acuerdo de Quédate en México. El viernes a mediodía, de la delegación, era en ese momento compuesta de 5 personas, 3 quedamos excluidas. Ya las últimas conversaciones las tuvo Ebrard solamente con los funcionarios americanos y en un momento dado mandó llamar al entonces consultor jurídico adjunto, Alejandro Celorio. Así que también desconozco lo que se pudo haber hablado o negociado, si es que hubo alguna llamada telefónica, porque no hubo reunión presencial entre el presidente Trump, el entonces presidente Trump, y el secretario Ebrard. Lo que conozco y lo que sé es lo que negociamos y que quedó reflejado en el documento de 4 puntos que se presentó el viernes 7 de junio.
Entiendo muy bien todo esto que explicas y nos deja claro que pues quien en realidad sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pues es básicamente Marcelo Ebrard. Así es. Que en los tweets que publicó hoy pues no da una respuesta clara respecto a si en efecto las cosas ocurrieron como dijo Trump o fueron distintas. ¿Hubo algo que tú pudieras haber captado en aquel momento que permite entender por qué el presidente Trump usa esta expresión tan desagradable, tan fuera de lugar, de haber doblado al gobierno mexicano y decir que nunca había visto a nadie doblarse así? ¿Hubo algún indicio de que esto pudiera haber ocurrido, Marta? Perdón que lo pregunte de esta manera, pero es que así lo expresó Trump. Yo creo que Trump lo expresa así porque él es un hombre que se cree el mejor negociador del mundo y por lo tanto tiene que demostrar a su público que es capaz de derrotar a sus oponentes. Entonces, en ese sentido, es una declaración hiperbólica y exagerada por parte de Trump. Yo creo que en un momento dado sí se consideraron y el gobierno de México, los diferentes componentes de la delegación mexicana y hasta se consultó con el presidente la posibilidad de no ceder a las presiones de Trump y de justamente acabar con las negociaciones sin un acuerdo, lo que hubiera llevado a que Trump impusiera esos aranceles del 5%, que podían escalar hasta el 25%, al lunes siguiente, es decir, al lunes 10 de junio. ¿Qué hubiera pasado entonces? Seguramente la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, encabezada por Nancy Pelosi, con la que nos reunimos antes del inicio de las negociaciones, hubiera vetado y rechazado esa disposición de Trump, probablemente el Senado americano también, pero Trump a su vez tenía derecho a vetar la decisión del Congreso y contando los votos que había en el Senado, pues calculamos que se perdería ese voto y que Trump podría proceder a imponer los aranceles. El sector privado americano también nos expresó que estaban dispuestos a llevar ante las cortes a Trump porque era violatorio del TEMEC y de sus propias leyes imponer esos aranceles. Lo cierto es que teníamos la alternativa de rechazar las negociaciones y de llegar a una guerra de aranceles. También México había preparado una lista de imposición de aranceles a las exportaciones de los Estados Unidos, sobre todo procedentes de los estados republicanos que son tan importantes para el voto de Trump, pero muy probablemente de haber llegado a ese grado de enfrentamiento, Guillermo, no tendríamos ahorita el TEMEC, porque si bien el TEMEC ya había sido firmado, estaba en proceso de ratificación y ante ese enfrentamiento quizás el TEMEC no hubiera podido ser ratificado. Así que como lo dije en su momento y lo repito ahora, lo que se trató en un momento dado fue de disminuir los costos para México, de disminuir los impactos. Pero en realidad, y esa es mi opinión, la dije en su momento, la sostengo y la seguiré diciendo, México no ganó nada, no hubo héroes, negociadores, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento, que era disminuir los costos. Dicho eso, también es preocupante no solo que después se hayan desplegado tantas tropas, sobre todo en la frontera norte, puesto que en la frontera sur, más que tropas a la Guardia Nacional, en la frontera sur había que poner orden. Lo que es más preocupante es que también se haya cambiado la ley y que la Guardia Nacional ahora tenga más atribuciones en materia de migración, cuando tradicionalmente la Policía Federal solamente podía ser coadyuvante del Instituto Nacional de Migración, que era el único autorizado a detener migrantes. Y estos cambios en las leyes sí afectan la protección de los derechos humanos. Muy importante lo que estás refiriendo y yo creo que lo que nos dices nos deja muy claramente establecido qué fue lo que pasó. Me gusta oírlo más en tu voz que escucharlo en la voz de Trump y por la forma en que él se expresa, pero vamos, eso es lo que pasó y México no tenía muchas opciones sobre las cuales decidir. Estaba en juego el TEMEC, estaba en juego una guerra de aranceles y queda claro que
pues el gobierno tomó la decisión que consideró que era más pertinente. Quiero preguntarte, Marta, sobre el estado actual de las relaciones entre los dos países. Se advierte que con motivo de la elección en Estados Unidos el clima se va a complicar, las declaraciones pueden subir de tono, ya lo advirtieron hoy. México podría ser tomado como una piñata en esta circunstancia. ¿Cómo ves el momento actual de la relación entre México y Estados Unidos, con todo lo que pasó con la reforma eléctrica, los jaloneos, la ida y venida de funcionarios de México y de Washington? ¿Cómo ves el estado de la relación actual? Mira, complicado por un lado, pero por otro lado también con progresos en materia de reinstitucionalización de los mecanismos de diálogo, que algunos se suspendieron durante la época del gobierno de Trump porque a él no le interesaban, como el diálogo económico de alto nivel y los diálogos de seguridad. Sin embargo, efectivamente vamos a entrar ya a la campaña, a las campañas para las elecciones de noviembre de este año en los Estados Unidos, que se renuevan la Cámara de Representantes, 34 senadurías y 36 gobiernos estatales. Y eso hace que haya una lucha por controlar lo que se llama la narrativa de las elecciones. Y en esa narrativa queda claro que Trump y los republicanos afines a él quieren acusar al gobierno de Biden de debilidad en materia migratoria y lo que es todavía más grave, Guillermo, de equiparar los flujos migratorios con flujos criminales y de drogas. En lugar de reconocer a la migración como un fenómeno económico y social que sin duda tiene sus aspectos de seguridad, pero que tergiversa y criminaliza a los migrantes y que vuelve entonces es todo, al manejar la migración como un crimen, inmediatamente el discurso se vuelve también antimexicano y se acusa a México de ello. Ellos sin dejar de reconocer que sin duda alguna tenemos graves problemas en México en materia de lucha contra el crimen organizado. Entonces, creo que algo que se logró evitar en las elecciones del 2020, que fue justamente hacer de México un tema de la campaña y por lo tanto convertirlo en piñata, en piñata electoral, es probable que no se logre este año y que se vuelva a tener a México y a la migración como temas centrales de ataque entre demócratas y republicanos, llevándose a México y a los migrantes entre las patas. Si a eso sumamos las dificultades del entorno global, el creciente número de personas que buscan refugio en el mundo, ahora incluyendo a los ucranianos que ya están llegando también a la frontera con México y a los rusos que están escapando de su propio país, pues sí vemos que se está creando, que hay nubarrones en el cielo y que se va a requerir de gran experiencia y de cabezas frías para enfrentar las causas negativas de este fenómeno migratorio, porque también hay que ver que mientras que en Estados Unidos ahorita la tasa de desempleo es del 3.6%, que quiere decir que necesitan mano de obra. Y esto es algo que no están reconociendo. Es decir, necesitamos mano de obra y necesitamos más migrantes, pero no están abriendo los canales legales para que esos migrantes lleguen a trabajar y a pedir asilo a los Estados Unidos. Pues vendrán tiempos difíciles y me parece que el episodio de este fin de semana es solo el primero de otros que veremos de aquí a noviembre. Desafortunadamente tienes razón, va a haber necesidad de tener la cabeza fría y de acudir a toda la experiencia diplomática posible en el país para conducir de manera adecuada estos episodios que tendremos enfrente. Embajadora eminente Marta Bárcena, es siempre un gusto platicar contigo y aprecio mucho que te hayas dado el tiempo para esta conversación. Igualmente, Guillermo, un gusto estar contigo y con todo el auditorio del financiero Bloomberg. Buenas noches. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, igualmente. Enseguida, suspenden ejecución de